o que tuvieron varias parejas antes de casarse, ¿sabe que esas personas tienen un índice de posibilidades de divorcio más grande que cualquier otro? Y que el índice de divorcio de las personas que se guardaron hasta el matrimonio tienen la menor cantidad de posibilidades de divorciarse. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el tener relaciones es como un pacto. Y cuando usted tiene relaciones con una persona, otra persona, otra persona, otra persona, ¿sabe? Lo que usted tiene se le pega y lo que esa persona tiene se le pega. Ahora, imagínese si usted ya ha estado con 4, con 5. Usted tiene un chirmol ahí adentro. Y luego, ¿por qué tengo depresión? ¿Que por qué tengo ansiedad? ¿Que por qué me siento vacío? ¿Cómo no si estás hecho todo un chirmol espiritualmente por dentro? Ahora, habrá alguien acá que diga: no, pastor, yo nunca he llegado a la cama con un hombre, con una mujer, pero eres adicto a la pornografía. Y participas al ver eso, y lo que ellos transmiten, tú también lo recibes. Ahora, hay otras personas que antes del matrimonio llegan a tener relaciones sexuales y en el acto matrimonial no pueden disfrutarlo. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene su consecuencia. Hay un pago. Por eso Dios nos habla a que nos guardemos. La Biblia dice que Abimelech deseó a Sara, la esposa de Abraham. La vio hermosa y quiso tener relaciones. Y si bien es cierto, no se acostó con Sara, pero la deseó. Y Dios mismo se le apareció y le dijo: Abimelech, eres hombre muerto. Porque la Biblia dice: no tenga, mire, la Reina Valera creo que dice: no existe pecado que haga más daño que la inmoralidad sexual. Algo así dice las versiones. Entonces, no peque en esa área, porque tarde o temprano eso tiene consecuencia. Si hay alguien acá que lleva, no sé, como su quinta, sexta pareja íntima y tiene relaciones, porque sabe, hoy en la universidad usted le pregunta a alguien y le aseguro que la mayoría tiene una vida sexualmente activa y no está casada. Y esta generación ha perdido eso de guardarnos hasta el matrimonio. Es más, casi el 80% de los adolescentes, de hombres y mujeres, tienen su primera interacción con la pornografía de los 10 o menos, de los 10 a los 12 años. Son atacados. Todos los que están acá, les aseguro que de una u otra manera, sin querer buscarlo inocente o no inocentemente, hemos tenido luchas en esa área. Ninguno de los que está acá me va a decir que no, porque todos tienen carne. Pero no permitan que los deseos de la carne te causen grandes problemas. ¿Sabe? Hay gente que no puede conseguir novio o novia porque sexualmente está atado a la pornografía y a la masturbación. No es pleno, no es bendecido. Hay personas que incluso, ¿sabe? La Biblia nos enseña que hasta el pecado hace que el cuerpo se vea. David es un ejemplo de eso y creo que lo voy a ver ahorita. Pero es que existen leyes en la Biblia que causan consecuencias. Por eso, hermano, por favor, no peque. De verdad, le digo de esto: si usted está soltero, no se meta con un casado. Si usted está soltero, no se meta tampoco con un soltero. Espérese. Si usted tiene 15 años, con mayor razón le doy un golpazo en la cabeza y le tiro agua fría para que se le quite esa calentura. Pero vengo hoy en el nombre de Jesús a decirle: hermanos, no permitas que el pecado te cause consecuencias. Y si hay alguien acá que por alguna otra razón ya cayó en una de estas cosas, tranquilo, hay misericordia. Pero no permitas que la gracia se convierta en una desgracia. Hace una semana hablaba con una persona ajena a la iglesia y él contaba que lleva como 7 años con su esposa. Tienen 4 hijos, pero él no vive feliz. Y él decía: pastor, yo no soy feliz con esa mujer. Pero él decía: pastor, pero yo reconozco que la culpa la tuve yo, porque yo la embaracé antes de tiempo. Y mi misma mujer me ha dicho: si no me hubieras embarazado, no me hubiera atado a ti. Hoy vive en un infierno, causa de una mala decisión. Por eso, hermano, no
peque. Cuídese. Por eso el Espíritu Santo está acá para poder confrontarnos, hablarnos y que podamos rendir lo que tenemos que rendir. ¿Por qué le digo esto? Porque Génesis 20:18 dice: pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. El pecado de Abimelech arrasó con toda su casa. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántos pecados sexuales han dividido familias? ¿Han causado divorcios? ¿Han causado infidelidades? ¿Cuántos han luchado por cuestiones como es? Ahora, si usted viene de una familia así, yo oro para que ese ciclo se rompa sobre su vida y sobre su casa. Nunca pase la misma historia. Tu familia no se va a divorciar, no vas a recibir infidelidad, va a ser una nueva historia, porque Dios todo lo que hace lo hace nuevo. Y eso es algo que tú tienes que identificar, porque tal vez tú veniste deseado o no deseado, tú fuiste la razón que se casaran, yo no lo sé. Pero no estás acá para juzgar a tus padres, pero si eres el responsable de no permitir que esa misma historia se repita sobre ti y sobre tus generaciones. Pero se requiere una decisión. Para eso busca al Señor, para romper todas esas maldiciones. En 2 de Samuel 12:13, vaya a su Biblia, 2 de Samuel 12:13, hubo otra historia, y es la historia de David. La Biblia dice en 2 Samuel 12:13 en la Reina Valera: entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová y Natán dijo David también: Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. La Biblia nos enseña que David pecó, y pecó de varias maneras. Pecó tomando la mujer que no era suya, pecó matando, pecó mintiendo. David fue pero una joyita especial. Era como esa gente que decía: no, cuando yo voy a la iglesia se va a prender en llamas. Tal vez usted lo ha dicho. David podría ser esa persona con todo lo que él hizo. Y a causa de su pecado, la Biblia dice que él en secreto se metió con una mujer que estaba casada, y su pecado le trajo consecuencias. La diferencia entre David y la diferencia con los otros que hemos visto, por ejemplo con Caín, con los hijos de David, es de que David, cuando vino el pecado, él se arrepintió. La Biblia dice que un profeta de Dios vino y le dijo: hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste lo otro. Y en el momento David cayó, pidió perdón, se arrepintió y Dios lo perdonó. Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios de misericordia que perdona todos los pecados? Pero no fue suficiente para que lo que él había sembrado él cosechara. Porque la Biblia dice que a causa de eso, cuando David hizo en secreto, sus hijos, lo que David hizo en secreto, sus hijos lo hicieron en público. Todo lo que uno siembra, uno cosecha. Por eso siembre bien para que coseche bien. Versículo 14 de esta misma historia dice: mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David y Betsabé tuvieron un hijo a causa del adulterio. ¿Qué culpa tenía el niñito? Nada. Pero el pecado de sus padres provocó que el niño muriera. Y aun cuando Dios perdonó a David, el niño murió. Que eso no se pase sobre tu vida. No permitas que eso llegue sobre tu vida. No solo eso, en la misma casa de David la guerra nunca terminó. La Biblia dice que el Señor le dijo a través del profeta, y creo que lo tengo acá, y le dijo: si bien es cierto, no morirás, David, pero la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Sabe que hay gente que vive problemas grandes en su casa a causa de su pecado? Que es problema tras problema, lucha tras lucha, aflicción tras aflicción. Y yo no sé cómo a la gente le gusta vivir así, pero si tú has vivido de esa manera, Dios puede hacer algo diferente en tu casa.
La Biblia dice que por causa del pecado de David, la espada nunca se apartó sobre la casa de David. Y su mismo hijo se levantó en contra de él. Su mismo hijo. ¿Sabe qué hizo su hijo? Se acostó con las mujeres de David. Es como decir, tú tienes un hijito y tu hijito se acuesta con su mamá. ¿Se imaginan esa sociedad? Pero todo lo que provocó, ¿qué? Un pecado. Ahora, existe otro tipo de pecados. Hechos 5:1 al 11. Y en Hechos 5:1 al 11 dice: por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Le pongo en contexto. Hay un hombre en la Biblia llamado Ananías y una mujer llamada Zafira. Y los dos, sin que nadie los obligara, prometieron a Dios algo. Por eso la palabra de Dios dice: si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque dice: Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayéndolo solo una parte. Robarle a Dios también tiene pecado y tiene consecuencias. Ahora, si a Dios prometes darle algo, cúmplele. ¿Qué pasaría si esta historia se aplicara hoy en día? Porque dice: y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, vendía, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió pues. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Ahora le pregunto, ¿qué pasaría si esto se aplicara hoy en día? ¿Cuántos muertos mentira tuviera yo acá? Creo que habría un negocio de funeraria y sería millonario, porque caería mucha gente muerta. Ahora, la Biblia dice que por mentirle a Dios, por no darle a Dios lo que había propuesto en su corazón, murió. Pero no solo él. Versículo 6 dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10 dice: y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El robarle a Dios, el mentirle a Dios, también tiene consecuencias. Por eso, si a Dios haces una promesa, no tardes en cumplir. Tú puedes venir y traer tus diezmos y acá están mis diezmos. Solo Dios sabe si realmente le estás dando lo que es de Él. Ahora, ¿por qué le digo esto? Si eso pasaría hoy en la iglesia, yo no sé qué sería nuestra historia. Pero el resumen de todo esto es: hermano, no peque. No peque. Porque todo pecado, tarde o temprano, trae consecuencias. Pero debemos entender que Dios no es un Dios que nos persigue o nos acusa o nos señala o que está ahí para que tú mueras o para que te vaya mal. No. Dice la palabra que los planes de Dios son de bien y no de mal para todos los que en Él creemos. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque tienes tú que analizar cómo has estado caminando. ¿Se te cerró la puerta?
Te despidieron del trabajo, te quedaste solo, estás sufriendo en tus sentimientos, estás enfermo, perdiste dinero, caíste a lo más bajo. Identifica si has estado bien delante de Dios, si son cosas que tú no buscaste. Tranquilo, esa pequeña prueba momentánea producirá un mayor peso de gloria y saldrás más brillante de lo que estás en ese proceso. Pero si tú identificas que abriste una puerta, que permitiste que algo llegara, en la Biblia Dios nos enseña que hay una respuesta y un camino, y es arrepentimiento. Hay 3 tipos de tormenta que yo veo en la Biblia. Número 1, la tormenta que Jesús pasó con sus discípulos. Número 2, la tormenta donde Pablo naufragó y cayó en uno de los viajes misioneros. Otra tormenta cuando Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso un pez profundo se lo tragó. ¿Qué diferencia hay con esas 3 tormentas? Número 1, una tormenta con los discípulos Dios la usó para demostrar que en medio de la prueba Dios estaba con ellos. Otra tormenta fue provocada aún en el ministerio para probar el corazón del apóstol Pablo, que en tormentas o sin tormentas él seguía sirviendo a Dios. Y otra tormenta fue provocada por causa de la desobediencia de Jonás. Ahora, todas las tormentas sirvieron para que el plan de Dios se cumpliera. ¿En qué tormenta tú estás ahorita? No lo sé, pero de que el plan de Dios se cumple y se va a perfeccionar, y vas a salir de esa tormenta de la mejor manera posible, porque Dios estará contigo, está contigo y no te abandonará, y darás victoria porque Él nunca se ha ido de tu barca. Pero si tu tormenta es como Jonás, porque tú la provocaste, aún en medio de esas tormentas, Dios está queriendo escuchar tu arrepentimiento para levantarte y que vuelvas a cumplir tu propósito. Evalúa. ¿Abriste alguna puerta? ¿Caíste en algún pecado? ¿Hiciste algo que no agradó a Dios y estás pasando la consecuencia de tus hechos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Permíteme decirte, arrepiéntete, pide perdón y permite que Dios empiece un nuevo camino a partir de este momento. La palabra del Señor en Miqueas 7:19, y esa es una palabra que yo todos los días me leo y la declaro para mi vida, porque dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará de nuestras inequidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, si tú viniste hoy, estás apartado, has pecado, has metido la pata, Dios hoy te dice: arrepiéntete, reconoce lo que hiciste, porque yo, Dios, volveré a ti, tendré misericordia de ti, tomaré todos tus pecados, los lanzaré hasta lo profundo de la mar y nunca más me recordaré de ellos. He aquí, Dios hace borrón y cuenta nueva para los que así lo creen. Por eso quiero pedirte en este momento que te pongas de pie, que puedas cerrar tus ojitos y que seas ahorita tú y Dios. Porque esto no es responsabilidad del hermano, ni el de la derecha, ni el de la izquierda. Esto es personal. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Es más, quiero invitarte a que te pongas de rodillas si tú puedes, porque acá hay 2 opciones. O has estado pasando por pruebas, luchas y aflicciones, o todo lo que has pasado ha sido consecuencia de que abriste una puerta y permitiste que el pecado entrara. Sea de las 2, Dios no está para juzgarte. Si bien es cierto, tal vez tú dices: pastor, yo no lo busqué, vino esto a mi vida, no lo esperaba, vino fuerte, vino como una tormenta que no esperaba. Vengo a orar en esta noche
para que el Señor, que es un Dios de consuelo, venga a traerte nuevas fuerzas. No estás solo. Esta pequeña prueba momentánea solo produce en ti un mayor peso de gloria. Pero si tú estás acá y alguien acá dice: pastor, yo he abierto puertas, he pecado delante de Dios, he hecho lo que no agrada a Dios. No permitas que el pecado te destruya, porque quiero que sepas, el pecado sí destruye. El pecado roba la paz, el pecado roba la alegría, el pecado roba todo lo que Dios te quiere dar, incluso aún la pureza, incluso aún las fuerzas. Muchos hoy están pasando depresión y ansiedad porque abriste una puerta. Pero si ese eres tú, yo quiero que con todo el corazón dígale: Padre, perdóname. Reconozco que he pecado y mi pecado me separa de tu presencia. Pero Señor, clamo a un Dios de misericordia, porque sé que tú amas tanto que tú puedes perdonarme. Perdóname de todo corazón. Gente acá que ha caído, mire, y siento muy fuertemente esto, en la pornografía y la masturbación. El diablo quiere robarte tu plenitud en tu matrimonio. Incluso gente que le cuesta tener pareja, pero está atada sexualmente por varias áreas. Dios hoy quiere liberarte, pero necesitas arrepentirte. Gente que está luchando incluso con otras áreas. Padre, ten misericordia de todos los que están acá. Sé que tu palabra es como lámpara a los pies y como espada que penetra. Y si hay gente acá, Señor, que ha sentido que esta palabra le ha golpeado, es porque, Señor, sé que tú estás hablando. Y oro, Señor, para que tú traigas perdón sobre cada uno de ellos. Padre, te doy gracias, porque sé que cada día aprendemos más, te conocemos, te entendemos y sabemos, Señor, que para los que en ti creemos, todos tus planes son de bien y no de mal, porque nos amas tanto. Si hay alguien acá que ha estado pasando por luchas a causa del pecado, Padre, ten misericordia de él. No permitas que el pecado lo destruya. No permitas que el pecado lo acabe. Y Señor, si hay alguien acá que está bien, esta palabra es solo para recordarles que nunca le abran una puerta al enemigo, para que su vida no pueda ser afectada por parte de ellos. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero quiero preguntar en esta noche: ¿habrá alguien acá que por alguna u otra razón se ha apartado de los caminos del Señor y dice: pastor, yo necesito regresar y reconciliarme con Dios? Si ese eres tú, levántame tu mano con tus ojos cerrados, todo el mundo, porque esto es algo personal. ¿Habrá alguien acá que dice: pastor, yo necesito reconciliarme? Veo una mano levantada, los demás con sus ojitos cerrados, otra mano levantada. ¿Habrá alguien más acá que necesita: pastor, yo necesito acercarme al Señor? Con tu mano levantada, todos con los ojos cerrados para que nadie juzgue a nadie. Si los líderes pueden ayudarme. Ahí con tu mano levantada, alguien se va a acercar a ti y va a orar por ti. Y quiero pedirte que en este momento, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es la noche para que tomes esa decisión y permitas que Dios entre en tu vida, cambie tu vida y te dé sentido. Si por alguna razón tú alguna vez hiciste esta oración y te alejaste, este es el momento. Regresa a casa. Toda la iglesia levante sus manos, y si cantamos para terminar en este momento, levante sus manos y dile: Padre, gracias, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú nunca nos has abandonado en todo momento, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
de pie, levanta tus manos. Alguien que me puede ayudar a cantar, por favor. Si no hubiera visto tu bondad. ¿Te la sabes, Isaías? ¿Sí? Kevin, ¿me puedes ayudar a cantarla? Sí, veo que no hay nadie. Perdón que lo diga, pero no veo nadie. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias, porque tú eres fiel, Señor. Por favor, alguien que cante. Muchas gracias porque eres fiel. Tú nunca nos abandonas y siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús.